En Colombia hay cerca de 5 a 6 millones de personas que se identifican como campesinos, y más del 30% de la población, entre 12 y 15 millones de personas, tienen algún tipo de vínculo productivo o cultural con el campo, según el Censo Poblacional de 2019. Sin embargo, en la actualidad, no se cuenta con definición concreta en Colombia del campesino. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, se definen a los campesinos en el primer artículo como un hombre o una mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos. En segunda parte, cuidan cualquier persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la transhumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en la zona rural. Abarca a su vez a las personas indígenas que trabajan la tierra y las personas sin tierra. Debido a las condiciones particulares de vida del campesinado, este sufre enormes vulnerabilidades en un mundo globalizado que amenaza las formas de vida campesinas y sus derechos fundamentales. En Colombia, históricamente el campesinado ha reclamado por el cumplimiento de sus derechos fundamentales y el reconocimiento de derechos particulares asociados a su situación de campesinos, donde se les permita y facilite mantener sus tradiciones productivas. En exposiciones del movimiento campesino se ha planteado una clasificación de los reclamos campesinos en tres momentos históricos, dando lugar a las tres olas de reclamos campesinos de las cuales hablaremos a continuación. La primera ola de reclamos comprende el periodo transcurrido entre 1850 y 1950 y está relacionado con las luchas por el trabajo libre. En este periodo, fuertemente influenciado por el fenómeno conocido como la fiebre de tierra caliente, los campesinos luchan por el acceso a la tierra y buscan, por medio de tomas de tierra, paros y litigios, tres cosas: la adjudicación de baldíos libres que le pertenecen al Estado a campesinos pobres, la distribución de las haciendas y la terminación de los contratos de parcería, y la parcelación de resguardos indígenas para acceder a la tierra. Gracias al movimiento campesino se decretó la Ley 200 de 1936, también conocida como la Ley de Tierras, que pretendía resolver los conflictos entre colonos y empresarios capitalistas que buscaban la apropiación de baldíos. La segunda ola está marcada por las luchas por el desarrollo y corresponde al periodo comprendido entre 1960 y 1980. En este periodo los campesinos exigen tres cosas: una reforma agraria, la parcelación de haciendas y plantaciones capitalistas y el desarrollo de nuevas garantías de producción y de buena vida en zonas rurales, sobre todo desde la Revolución Verde y la urbanización. Los reclamos se hacen principalmente por medio de sindicatos rurales, aunque también por medio de la unión a grupos contrainsurgentes al Estado colombiano. Gracias a los reclamos se logra establecer la primera reforma agraria por medio de la Ley 135 de 1962 y se establece la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos con el fin de indultar la reforma agraria. Debido a los impactos negativos de la reforma sobre las élites terratenientes y el capitalismo rural, se decreta la Ley 4 de 1973, que busca contrarrestar los efectos de la reforma sobre este grupo social. La tercera ola, comprendida desde 1990 hasta la actualidad, está asociada con las luchas por la autonomía y el medio ambiente. Los campesinos, en esta ola altamente influenciada por el ambientalismo, el narcotráfico y la violencia, reclaman seis cosas por medio de paros, organizaciones territoriales y reclamos basados en figuras territoriales y de participación: soberanía nacional alimentaria, no tratados de libre comercio, protección a la agronomía nacional, autogobierno, defensa y acceso territorial. Rechazan el uso de sus territorios para realizar actividades extractivas como la minería. Acceso a derechos humanos básicos independientemente de su identidad política o giro multicultural. En otras palabras, buscan borrar las desigualdades del campo y promover un modelo productivo para todos. Los documentos jurídicos más importantes para esta época son la Constitución Jurídica de 1991, en donde se establece que el Estado está obligado a promover el acceso progresivo a la propiedad, la tierra y otros servicios sociales rurales. Debe haber una protección especial de la producción agropecuaria y se deben considerar los principios de realidad rural en la implementación de políticas económicas. Jurisprudencia constitucional es uno de los grandes espacios en los que progresivamente se han reconocido los derechos campesinos. Hace referencia a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que vela y defiende la Constitución colombiana por medio de sentencias que buscan corregir violaciones de derechos fundamentales. En la sentencia C077 de 2017, que reforma la Ley 1776 de 2016, la Corte Constitucional establece el Corpus Juris del Campesinado, que dice que a los campesinos se les deben garantizar todos los derechos de la ciudadanía
teniendo en cuenta que se encuentran en situaciones de desigualdad y empobrecimiento. La sentencia 2028-2018 establece la obligación del Estado de incluir la categoría de campesino en los censos poblacionales. El censo realizado por el DANE en 2018 demostró que de las 43.156 personas encuestadas, el 31.8% de la población se identifica como campesino. De este porcentaje, 21.2% aseguró pertenecer a una organización, grupo o instancia. 32% considera que en Colombia se garantizan los derechos del campesinado. 76.6% está de acuerdo con que el Estado garantice la participación de las minorías y de los campesinos en la política, y 77% de la población asegura haber votado en las elecciones presidenciales de 2018. Ana Jimena Bautista Revelo concuerdan que estos datos son los primeros insumos para empezar a construir una política pública que permita avanzar a la materialización de los derechos de la identidad campesina y a la igualdad material de esta población, como queda asignado en el artículo 253 de la Ley 1955-2019. La Ley 160 de 1994 instaura políticas rurales y de tierras basadas en el mercado. Además, crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establece un subsidio para la adquisición de tierras, reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y dictamina otras disposiciones. La Ley 1448 de 2011, que tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifica a través de la materialización sus derechos constitucionales. Y el decreto Ley 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el fondo de tierras. Finalmente, y en cuanto al derecho internacional, la ONU aprobó el 20 de junio del 2018 la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. La discusión fue dada por organizaciones campesinas lideradas por la Vía Campesina, pescadores artesanales, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas, con el apoyo de organizaciones internacionales como CETIM y FIAN Internacional. A partir de esta discusión, se llama a que se tomen medidas normativas y legislativas para garantizar la efectividad de derechos para estas poblaciones, así como darle un reconocimiento y protección especiales al campesinado por parte de los estados. Los artículos tratados en este documento fueron los siguientes: definición de campesino, derechos de los campesinos, derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, derecho a la tierra y al territorio, derecho a las semillas y al saber y a la práctica de la agricultura tradicional, derecho a medios de producción agrícola, derecho a la información, libertad para determinar el precio y el mercado para la producción agrícola, derecho a la protección de los valores en la agricultura, derecho a la diversidad biológica, derecho a la preservación del medio ambiente, libertad de asociación, de opinión y de expresión, y por último, derecho al acceso a la justicia. De estos artículos podemos destacar, aparte de los derechos básicos como una buena alimentación y a la no persecución, que la relación del campesino con su tierra es de vital importancia, así como los derechos de mercado, algunos de los cuales son el derecho a distribuir su producción agrícola, a escoger sus propios medios de transporte y las formas y precios de comercialización. Ha existido una exigencia del campesinado colombiano para que sea expedida una política pública y un marco normativo para la protección de sus derechos. El delegado de las organizaciones campesinas colombianas dijo que esta declaración es importante para el reconocimiento del campesinado y un pago de la deuda histórica que tiene el gobierno con esta población, por su invisibilización, exclusión y marginalización. Sin embargo, el gobierno colombiano se abstuvo de firmar esta declaración. La Cancillería informó que ya existen políticas públicas rurales que concuerdan con esta y que el campesinado ya cuenta con un amplio reconocimiento en el país. También dijo que los derechos colectivos que reconoce la declaración exceden y trascienden la legislación colombiana y que el concepto de campesino y trabajador rural es sumamente amplio y difícilmente se define de la misma manera en las legislaciones internas de los diferentes estados. A
pesar de lo que declaró la Cancillería, no es cierto que el gobierno haya incluido al campesinado en las políticas agrarias. Las políticas para la ruralidad no han logrado superar las condiciones de marginalidad y desigualdad. Por ejemplo, en el campo la pobreza monetaria es del 38%, mientras en las zonas urbanas es del 24%. Si el gobierno adoptara la declaración, reforzaría la normatividad interna y visibilizaría internacionalmente a Colombia en esta materia. Como lo manifestó un investigador del tema, abstenerse muestra la clara voluntad de este gobierno en seguir invisibilizando al campesinado colombiano. No podemos pensar en hablar de una reforma rural en el país sin tener en cuenta al campesinado como un sujeto colectivo de derechos. El problema principal es de mercado. Cualquier protección de derechos en cuanto a mercado están perdidos, porque los TLC en estos tratados son pérdida de derechos sobre el mercado interno, soberanía nacional y soberanía alimentaria, siendo así la apertura económica un impedimento marcado para que esta declaración fuese aprobada. Los intereses de las empresas transnacionales y el sector privado seguirán siendo un gran obstáculo a vencer en el propósito de lograr que se respondan a las exigencias del campesinado y la población rural. Uno de sus derechos, de los que el Estado se ha desligado y vertido únicamente al mercado, es el de recoger las cosechas campesinas. Actualmente, si un campesino quiere ingresar a los mercados de grandes cadenas, debe pasar por un proceso de selección, el cual se le cobrará, pudiendo ser o no aceptado. Además, varias de estas empresas no pagan las cosechas a tiempo, pueden demorar hasta 40 o 90 días. Incluso se reportan casos donde los descuentos que generan las cadenas son aplicados a los productos sin su conocimiento, pudiendo recibir menos por sus cosechas, todo respaldado por un acuerdo comercial entre partes. Por ese mercado, algunos campesinos prefieren vender sus cosechas a cualquier precio a los transportistas que pasen cerca, pudiendo generar pérdidas. Anteriormente existía una entidad encargada de esta función, el IDEMA, pero como vamos a ver en este video, dejó de existir. El IDEMA fue creado en el año 1973, fue construido por el Instituto de Crédito Territorial dentro del mismo convenio de la construcción de los lotes que fueron producto del incendio. Aquí que estamos aquí a nuestras espaldas está el sitio donde funcionó el supermercado del IDEMA. Este supermercado fue construido en el año 1973 y en él se vendían productos a muy bajo costo. Yo tuve la oportunidad de ser gerente en el año 74. Posteriormente, hacia el año 76, hubo una política nacional que ya se cambió de supermercado y se convirtió en un distribuidor mayorista para atender a las tiendas directamente y no a los consumidores. Eso jugó un papel muy importante por cuanto se logró controlar la demanda de productos y servicios que eran muy altos aquí en el Chocó. Entonces el IDEMA ayudó a controlar eso porque vendía a precios bajos. Al vender a precios bajos, pues entonces los comerciantes tuvieron que adecuarse a las nuevas tendencias de los precios que soportaba el IDEMA en esa época. Este modelo que se llama corrección de demanda se terminó en Colombia cuando empezó la política neoliberal de achicar el tamaño del Estado. Ahí es cuando empieza ya a quebrantarse todo este sistema de precios. Sin embargo, en algunos países como en Venezuela, por ejemplo, es la política más importante que tiene del gobierno venezolano, son las tiendas populares, que son subsidiadas por el Estado. Cuando aparece el neoliberalismo, que acaba con todo concepto de subsidio por parte del Estado, ahí se acabó el IDEMA.